parte del Partido Nacional de Honduras. En esta ocasión se encuentra el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, y también el diputado David Chávez. Escuchemos de inmediato en esta conferencia de prensa que están brindando en un punto de la ciudad capital. El Partido de Innovación tenía que desaparecer. Hoy los vemos pegados de la mano, agarrados de la mano. Reitero y repito, no podemos caer en un momento que el pueblo hondureño vive un momento espiritual celebrando el nacimiento del Señor Jesús para caer en politiquería barata a la que está acostumbrado Manuel Zelaya Rosales, a la que ha mantenido dividida la sociedad hondureña, y obviamente el pueblo hondureño entendió que es momento de resultados, ya no es momento de excusas, es momento de resultados en el caso de combatir la criminalidad, resultados en combatir el tema de la corrupción, resultados en ver cómo se resuelve el tema de la salud, resultados en ver cómo se resuelve también el tema de prevención, y obviamente los buenos hondureños, los que construyen la oposición constructiva, están de acuerdo con la excelente labor que está haciendo en este momento el abogado Juan Orlando Hernández. Diputado Antonio Rivera Callejas, su posición, ¿hay o no hay ganas de reelección presidencial? Mire, yo creo que el día de hoy el expresidente Zelaya jugó trompo y jugó enchute, lastimosamente con otros presidentes de otros partidos políticos. La astucia de Manuel Zelaya se vio denotada el día de hoy. Ante la inocencia e ingenuidad de Salvador Narrala, ante la buena fe de Mauricio Villeda y ante el parentesco de Beatriz Valle, hermana de Guillermo Valle, presidente del Pino. Fíjese usted que antes el Pino y el Partido Liberal decían no a la reelección. Hoy el Pino y el Partido Liberal dicen sí, pero vía otro mecanismo, vía participación ciudadana. Está bueno que haya oposición en este país, pero oposición constructiva, que hablen de las cosas buenas y que apoyen las cosas buenas. 200 días de clase, Honduras fuera de la lista negra de los derechos humanos, rescate de las empresas públicas, programa de vida mejor, lucha frontal contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, lavado de activos. La verdad es que las cosas positivas de este gobierno deberían de acompañar y hacer conferencias de prensa, pero a 2 días de la Nochebuena, hablar de reelección, primero decir que se opone y después decir que están a favor, creo que hoy tanto don Narrala como don Villeda y don Valle fueron utilizados por José Manuel Zelaya, que de forma muy inteligente se aprovechó de esta coyuntura de ellos tres y montó esta conferencia de prensa. ¿Por qué existe una contradicción de parte de la oposición al momento de este pronunciamiento, diputado Antonio Rivera Callejas? Pues si usted lee, en el primer párrafo dicen no a la reelección y en el tercer párrafo dicen sí a la consulta popular. Entonces a mí me extraña cómo el ingeniero Narrala dice deben de estar presos aquellos que presentaron un recurso de inconstitucionalidad sobre el tema de reelección y después él apoya la conferencia de prensa de hoy diciendo que sí vía consulta popular y lo firma el ingeniero Narrala a través de su partido político PAC. Pero reitero, hablar de reelección ahorita es una bofetada al pueblo hondureño. Ahorita es momento de solidaridad. Juan Orlando Hernández, Ana García de Hernández, con sus programas sociales, con Chamba Vivir Mejor, con los programas sociales, compartiendo esta Navidad, y la solidaridad del gobierno, y la solidaridad de la empresa privada, y la solidaridad de todos, la orden de Juan Orlando es compartamos y no hablemos de política. Creo que es injusto para la población hondureña a 2 días de la Nochebuena este tipo de declaraciones. ¿Por qué se presentó entonces este documento en época navideña ante la Corte Suprema de Justicia? No fue en época navideña. Lo presentó un grupo de diputados y no hablamos de la reelección, hablamos que no se hablara del tema de la reelección para que se pueda permitir hablar del tema de la reelección más adelante, cuando la Corte lo admita. Nosotros no estamos hablando del tema de la reelección, nosotros presentamos un recurso a la Corte y la Corte lo va a resolver en su momento, no en época navideña. Nosotros lo único que dijimos fue quitémosle el bozal para que cuando la Corte lo permita, no en Navidad, no en Nochebuena, sino cuando la Corte lo diga, que es procedente, se discuta ampliamente. Nosotros no tenemos doble discurso. Hoy sí hubo doble discurso. Y como les reitero, lastimosamente, estos 3 personas, presidentes de partidos políticos, Guillermo Valle del Pino, que antes decía no a la reelección, hoy dice sí vía consulta. Narrala decía no a la reelección, hoy dice sí vía consulta. Y lea usted el párrafo tercero de su comunicado. Y Mel Zelaya se aprovechó de esa coyuntura muy inteligentemente, hay que decirlo. Es un hombre de mucha astucia, José Manuel Zelaya, pero el pueblo hondureño no quiere que hablemos de reelección.
estamos a 2 días de Nochebuena, el pueblo hondureño no quiere división, quiere unión. Por eso es que nos extraña, hasta en eso están mal asesorados. Como diputado, Vamos a escuchar de nuevo al diputado David Chávez. Ponemos de pie, diputado, si nos ayuda. Diputado, así concretamente, ¿el presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, está buscando sí o no la reelección? Definitivamente en ningún momento nosotros hemos hablado con él de ese tema. Diputados de nuestra bancada con otra bancada nos reunimos para poder hablar del tema. Hay un tema legal que los diputados tienen el fuero legislativo. A nadie se le puede prohibir hablar de un tema en específico. El tema de la reelección en este momento es un tema prohibido que no se puede hablar. Por eso interpusimos un recurso de inconstitucionalidad y si la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional falla a favor, pues nosotros podemos buscar los instrumentos y los mecanismos como el plebiscito para poderle consultar al pueblo. En este momento no se puede hablar del tema y si al contrario dice la Sala de lo Constitucional que no, pues nosotros vamos a respetar el fallo. Pero en ningún momento en este momento estamos hablando de reelección, estamos hablando de vida mejor para los hondureños, estamos hablando en cómo se puede mejorar la seguridad de los hondureños, estamos hablando de cómo se puede combatir frontalmente el tema de la corrupción. Nunca antes se ha visto un presidente tan decidido con una voluntad clara de poder resolver los problemas del pueblo hondureño. Finalmente, vamos a hacer la consulta así directa. Si en un futuro se permite hablar del tema de la reelección, el abogado o el actual presidente de la República, ¿estaría interesado en este caso? Mira, al final va a ser el pueblo hondureño que va a determinar si la reelección es válida o no es válida. Yo no sé cuál es, también es el temor a hablar de este tema. En su momento el presidente Zelaya hablaba que se reelegía a todo el mundo, menos el presidente. Yo creo que en este momento, en una época espiritual, en una época que el pueblo hondureño quiere estar unido en familia, celebrando el natalicio del Señor Jesucristo, no es momento de hablar de política barata como está acostumbrado el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales. Y ante ataques directos, o en este caso el ingeniero Narrala, que dice que todos los diputados que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, que deberían de castigarlos o acusarlos de traición a la patria, ¿qué tiene que decir? Bueno, zapatero a tu zapato, él sabe mucho de fútbol, sabrá mucho de ingeniería, pero sí no sabe ni de leyes, sí no sabe de política. Yo lo respeto mucho en el ámbito deportivo, pero lastimosamente el expresidente Zelaya, aprovechándose de la inocencia, de la ingenuidad del ingeniero Narrala, juega pelota y enchute con ellos. Así que yo me limito a decirle de que él siga en su campo deportivo, siga en 5 Deportivo, ahí lo miramos todos los domingos, pero este momento es de apoyar contundentemente los 3 años de gobierno que le quedan al presidente Hernández en temas de seguridad, en temas de combatir la pobreza, en temas de combatir la corrupción, pero hasta el momento no le hemos escuchado al ingeniero Narrala ninguna oposición constructiva, solo destructiva. Obviamente cae en el juego del expresidente Zelaya Rosales. Están pidiendo tanto el PAC, el Partido Liberal y su compañera de Cámara, Doris Gutiérrez, que el Ministerio Público actúe contra ustedes, los diputados que presentaron ese recurso en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay que esperar. Yo diría que ellos tienen... Hay que ver por qué no caemos todavía e investigamos ese tema de la carretilla. Son cosas que están pendientes. Reitero y repito, no es momento de hablar de politiquería barata a la que está acostumbrado estos ciudadanos aquí. Miremos cómo construimos en combatir el tema del narcotráfico, miremos cómo combatimos el tema de la corrupción, miremos cómo combatimos que los hondureños puedan tener más empleo, como con el programa Con Chamba Vivir Mejor. Esos son resultados concretos. Ya la gente está cansada de excusas, la gente quiere resultados que está dando en este momento el gobierno. El expresidente Zelaya sí está cansado de dar excusas, nunca le pudo resolver los problemas al pueblo hondureño. La mayor parte de condonación que recibió el país la recibió en el gobierno del expresidente Maduro. Él tuvo para levantar la economía y todas las donaciones que vinieron inclusive fueron destinadas a otras cosas y la mayoría de donaciones también, sobre todo de Suecia, se fueron de este país por la mala administración del gobierno del expresidente Zelaya. Sí hay un responsable porque los hondureños no tienen todavía una vida mejor. Ese nombre se llama José Manuel Zelaya Rosales. ¿Actuarán en contra de quienes lo están acusando en este momento? No, sí que, y reitero,
Este no es momento de caer en política barata, es momento de ver cómo los niños reciben 200 días de clases, es momento de ver cómo reciben el bono 10.000, es momento de ver cómo reciben sus medicinas, es momento de combatir frontalmente el tema de la corrupción. De esos son los momentos de ver cómo los hondureños puedan tener empleo y al final, sobre todo, oportunidades que se están dando en este gobierno actualmente. Gracias al diputado David Chávez y también